Mi corazón. Hola. Hola, se nos complicó, Fue, pero acá estamos. fue difícil llegar hasta aquí, pero Fue bueno, difícil, fue sí, difícil. Bueno, vemos a ver, tenemos, sí, hay gente ya que se nos unió. Bueno, se sí, invirtieron se invirtieron las pantallas, pero está bien así. claro, Bueno, a ver, ¿cómo estamos? Yo tenía pensado presentarte, así que sí. bueno, es lo que voy a hacer. Con un poco de delay, pero acá estamos. Bueno, Esta va a ser bueno, una charla con vos, Gladys Gómez, directora de teatro, actriz, dramaturga, titiritera, ¿no? Técnica en gestión cultural, concesionaria de Argentores, que de eso vamos a hablar, y además quiero sí. agregar que te desempeñaste como directora de lenguajes artísticos del Instituto de Cultura del Chaco desde el 2015 al 2019. Sí, ¿Sí? hasta hace poquito. Sí, sí, Hasta hace me poquito, retiré. lo recuerdo muy bien. Sí. Bueno, esto es un poco atolondrado porque primero te iba a preguntar cómo estás, ¿no es cierto? Pero bueno, como tuvimos una media hora de previa, es como, bueno, vamos directamente a lo nuestro. Pero hagamos una pausa y contame cómo estás y cómo íbamos a hablar un poquito de lo que pasó en Chaco en estos días, ¿no es cierto? Sí, Que tenías ganas de decir algo al respecto. claro, ¿Querés? es decir, hoy le decía a Judith yo que estamos igual que Cava acá con la pandemia, en Resistencia y Buenos Aires es Sí. lo mismo. Bien, bueno, lo que fue una noticia a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo que pasó con los hermanos indígenas Ujú. hace pocos días, que realmente es pena, indigna y uno no quisiera que esto vuelva a suceder, pero como dice la canción, 5 siglos igual, ¿no? Hace 5 siglos que tenemos esta problemática en nuestro país, la discriminación hacia los pueblos originarios. Y si bien Chaco es una provincia que desde hace unos años se empezó a ocupar de esta cuestión. Por ejemplo, tenemos las lenguas Com, Mocoy y Wichi como lenguas también, además del castellano, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. También hemos cambiado nuestro paradigma cultural. Antes se decía este, Chaco era el crisol de razas, ¿no? Y hemos cambiado ese paradigma porque en realidad el crisol lo que hace es derretir y amalgamar todo. Y acá lo que hacemos o intentamos hacer es que Chaco sea todas las culturas, es decir, una provincia donde conviven diferentes culturas, tanto de los pueblos originarios, las 3 etnias que nos pueblan, como las personas que han venido, los inmigrantes, ¿no es cierto?, que han llegado a nuestra provincia hace muchos años y se han conformado. Entonces, para nosotros es un dolor porque sostenemos que en nuestro país no tendría que haber discriminación. Nos asustamos de Estados Unidos, pero acá estamos pasando por lo mismo, ¿no? Por Es decir, supuesto. y sobre todo cuando se trata Armada, las fuerzas públicas, la policía, es decir, lo institucional, cuando lo institucional cae en el error de maltratar simplemente por una cuestión de origen o de color de piel o de monto del bolsillo, ¿no? Es decir, los indígenas, los negros, los Mm. morochos, los pobres, los gays, los judíos, bueno, siempre estamos mirando que esa minoría o esa cosa que no se comparte tiene que ser discriminada. Y esto me parece que es algo que tenemos que empezar a solucionarlo, pero no simplemente con buena voluntad, sino con muchísimas más leyes, con jueces que se pongan y que hagan cumplir estas leyes, y con políticos y gobiernos que digan basta de una vez por todas, porque si no nos quedamos en una expresión de deseo, en un lamento, en un dolor, y la cosa sigue igual. Entonces, creo que es momento en que las autoridades provinciales, nacionales y la justicia se expida y que sea algo que sirva para ejemplar, ¿no? Es decir, ya no más discriminación a nuestros pueblos indígenas. Basta,
basta. Es decir, a ver si este 2020 y esta pandemia saca de nosotros lo mejor y no lo peor, que es lo que estamos viendo, ¿no? Así que, bueno, no quiero meterme porque en esta cuestión tampoco tanto me indigna muchísimo y sufro muchísimo. Hace unos días falleció Juan Recio, un amigo mío, integrante del Coro Com, y realmente fue un nosotros, ¿no? Así que víctima de la pandemia del COVID-19, primero su señora y luego él. O sea, son cosas muy dolorosas para que encima se los maltrate, se los discrimine y se haga ese abuso que se hace desde la autoridad, ¿no? No, no, no lo puedo tolerar, no lo puedo tolerar. Me pone muy mal todo esto, me Bueno, pone muy yo mal. creo que sí, no, no sos la única, por suerte, ¿no? No sos a Sé la que no, única la que que son la afectó de este modo. Sentí que era como volver a los tiempos más oscuros. terribles. Sí, sí. Hola, Bueno, sí, me escucho, escuchás, Gilda, sí, te está estoy como, escuchando. bueno, A vos te eh, quedás quieto. quería, Sí, pero tengo yo te unas escucho cuantas bien, te escucho. preguntas. Bien, yo te escucho un poco Bueno, entrecortado, pero vamos, seguimos. Quería así. charlar con vos sobre esta, Sí, hola, sí, 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 porque te tildás de pronto. Bueno, digo que mi primera pregunta tenía que ver o tiene que ver con tu hacer en cuanto gestora y creadora de grupos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo sí, que has sido fundadora de grupos teatrales en la provincia, en la región NEA, como el Grupo Uno de Teatro sí, y el Instituto de Teatro en la década del 70. Hace sí. no podemos detenernos en cada uno de esos 50 años, pero sí me gustaría que me cuentes, me intriga o me causa curiosidad, ¿qué es lo que te inspira o te inspiró para poder, o para dedicarte, o para, ¿no? Una gran parte de tu carrera es esto, la de gestar grupos, fundar grupos. ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que necesitaste o sentiste que podías eh, generar algo que no había tal vez en la región? Sí, me pasó que cuando yo empecé a hacer teatro desde muy chiquita, en la escuela primaria, en el jardín de infante, empecé en realidad, y cuando terminé, cuando estaba haciendo quinto año, empecé a hacer teatro en el teatro universitario. Y luego quise seguir y no había en Chaco una formación en ese momento para estudiar teatro. Yo quería tomarlo en serio, no como un hobby o como algo al pasar. Quería dedicarme a eso, así que viajé a Buenos Aires a formarme en el Centro de Estudios Dramáticos dirigido por el maestro Ariel Bufano y Adelaida Mangani. Y luego cuando me recibí, cuando terminé toda mi formación, volví a la provincia porque sentía que esa deuda, ¿no? Es decir, que eso que a mí me había pasado de querer estudiar algo que no hay, no le pase a los que vienen detrás de uno, ¿no? Entonces volví a la provincia a afincarme y a establecer un grupo de teatro, una sala, una escuela de teatro, una formación concreta de 3 años de duración para que los interesadas pudieran estudiar teatro.
Y eso hizo que, bueno, toda esta cuestión profesional, es decir, llegar a un nivel profesional con la gente, con los actores, con los directores. Viajaba mucho, venía mucha gente de otras provincias a Resistencia, hacíamos festivales, giras, talleres, traíamos maestros, íbamos nosotros también, los de Resistencia, los del Grupo Uno y del Instituto de Teatro, a formar también en otros lugares, en Corrientes, en Misiones, Formosa. Viajábamos constantemente y a la vez recibíamos constantemente la visita y era, encima era en plena dictadura militar, te estoy hablando desde el 76 hasta el 80 y tantos, en plena Mm. dictadura militar era todo un atrevimiento hacer esta cosa loca de considerar que el teatro podía ser una profesión como cualquier otra y no tener vergüenza de decir que uno era actriz o actor o director de teatro cuando te paraba la cana en la calle y te pedía documentos, ¿no? ¿En qué trabaja? Y uno decía actriz o actor y nos miraba y nos querían meter preso porque era una cosa extraña aún para los mismos policías que nos detenían, por ejemplo, ¿no? En plena dictadura, digo, esto era frecuente, común. Incluso llegamos a estrenar una obra con el autor de la obra preso, por ejemplo, y la obra se estrenó igual, y bueno, estaba toda la gendarmería afuera como custodiando y nosotros adentro con la sala llena y que fue la obra El romance de la Lucía y el Moncho de Eduardo Gómez Lestán. Es decir, toda esta cuestión al volver a mi provincia después de haber estudiado en Buenos Aires y haberme formado, eh, toda esta resistencia, valga el nombre de mi ciudad, hizo que me dedicara profundamente a esta profesión y que buscara la forma de acercar a las personas que quisieran estudiar teatro, acercarles, es decir, servir de puente entre esa cosa que parecía Mm. ajena a nosotros, como que acá en el interior, teatro, ¿no? ¿Qué es eso? Y no, es decir, y la profesión de la que uno se siente orgullosa y que quiere ser parte, ¿no? Es decir, ese fue mi motivo, digamos, mi motor que me impulsó afortunadamente ahora el tiempo ha cambiado muchísimo. Se creó el Instituto Nacional del Teatro, es decir, el Chaco tiene el Instituto de Cultura, es decir, hay una cantidad de organismos estatales desde hace mucho, mucho tiempo ya que fueron abonando a que, bueno, y la formación, ¿no es cierto?, académica que ya hay en Chaco también. Pero todo esto sirvió para que uno no baje nunca los brazos y siguiera trabajando y bueno, y se fueran concretando estos espacios de formación y de profesión, ¿no? Claro. ¿Empezaste a Así. escribir también en esa época? Empecé a escribir un poquito después, porque por una Ajá. razón así bien, bien práctica. Las obras que llegaban ¿Cuál? o que teníamos acceso a los textos eran obras que sucedían en otros lugares, ¿no? En Buenos Aires o en otros sitios, y no estaban Claro. muy próximas a nuestras realidades de ese momento, de provincia con poco desarrollo, provincia pobre, como se la conoce al Chaco, ¿verdad? Este, Ujú. con un horizonte bastante limitado en cuanto a su geografía, mucho monte, mucho calor, mucha tierra. Entonces había que buscar la manera de que la gente que iba al teatro se encontrara reflejada, por lo menos eso es lo que aprendí con mi Claro. maestro Bufano, que es un espejo, que el teatro es un espejo que refleja la imagen de quien se mira, como dice Discépolo, ¿no? Entonces, Ujú. estas obras llegaban a nuestras manos no eran unas obras muy compatibles con nuestra realidad. Y de Claro. ahí empecé entonces a garabatear cosas, historias, desde leyendas hasta historias reales que uno conocía, y a escribir para mis compañeros de grupo primero, ¿no? Para los compañeros del grupo de teatro. Y bueno, y
se fue desparramando y después ya uno empezó a estudiar y me aproximé a Mauricio Cartum, a Bernardo Carey, vino Bernardo a dar unos talleres varias veces, Tito Cosa también vino a dar talleres varias veces, es decir, uno trataba de gestar aquello que necesitaba. Bueno, quiero aprender dramaturgia, bueno, vamos a hacer lo posible para que venga un maestro a enseñarnos. Y así fuimos no, armando talleres y fui yo también transitando la formación en cuanto a la dramaturgia, ¿no? Después ya más adelante también tuve la posibilidad de viajar, de estar en Colombia, en Cuba, en Chile, Brasil, bueno, y estudiar también con maestros, con grandes maestros de esos países. Así que dejó de ser una necesidad, digamos, de escribir algo para mi provincia y pasó a ser un objetivo teatral fundante para mí, ¿no? La dramaturgia creo que es la base, el inicio, ahí empieza el teatro, ¿no? En la cabecita de alguien que dice, ¿qué tal si? Dale que puede pasar tal cosa, ¿no? Y bueno, y después uno, una se comunica con un director, con actores y entrega su hijo, como yo digo, ¿no? Las obras de teatro son hijos que uno tiene, hijos, hijas, y bueno, y empieza esa obra a caminar y sigue su rumbo y su vida, ¿no? bien, quería Es, preguntarte, ¿qué sentís, recordás o vos fuiste una de las primeras autoras, una de las primeras mujeres en incursionar en esto que estás contando, en esta época? En, recordás si sentías que tenías un camino eh, con obstáculos o no. bueno, es una contradicción. Si bien sí, sí, yo te escucho. Si bien sentía que toda mi actividad como actriz, ¿no? Y como directora tenía un espacio, es decir, yo no me sentía discriminada por ser mujer en ese campo, ¿no? Como actriz, como directora, me sentía bien considerada. Ya como dramaturga empezaba a cuestionarse un poquito la cosa, ¿no? Era como que costaba más darle crédito a una obra escrita por una mujer, ¿no? Y ni hablemos si se trataba de una cuestión de gestión o de producción o de representación a nivel, digo, a nivel profesional, ¿no? Es decir, ser una delegada, ser una figura presidenta de alguna asociación, es decir, en los espacios de poder, donde está el verdadero poder, era más difícil ser mujer. Y en los otros espacios que eran como menos valorados tal vez desde los lugares de poder, era más accesible. Este, e- es- Ujú. Así que por eso te decía, fue un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Un ida y vuelta. Eh, yo como actriz tenía peso, por ejemplo, pero en una reunión o en una asamblea era como que me costaba hacerme escuchar, ¿no? Igual para mí eso siempre fue como dice el maestro Varela, de teatro obstáculo, ese era un obstáculo a superar, no un problema que uno no podía asumir, todo lo contrario, ¿no? Es decir, para mí siempre sirvió de Claro, estímulo ese rechazo o esa claro. oposición del medio, para mí siempre fue un estímulo, ¿no? Por caprichosa, como decía mi mamá, tal vez, pero me sirvió para en mi profesión y llevar adelante una vida. Tengo 4 hijos, tú sabes, 11 nietos, y todos mis Ujú. hijos criados con el teatro, ¿no? Sí, haciendo teatro, haciendo títeres, haciendo espectáculos, dando clases, dirigiendo, este, era difícil, y no en los años que había tanto apoyo como hay ahora, lo hice, ¿no? Quisiera Así que me que creo que me hablaras sirvió. Ahí, ahí no te escuché que me dijiste.
Titiritera, dijiste. Sí. Quería mucho que me contaras cuál es Eh, tu relación con los títeres, cuál es tu ser titiritera, que me cuentes. eh, para mí los títeres son palabra mayor, es decir, todavía se discrimina un poco al titiritero, ¿no? Es decir, ya afortunadamente cada vez menos el títere va teniendo un espacio dentro de lo que es el arte teatral. Yo no hago diferencias entre el teatro de actores y el teatro de objetos. Para mí es todo teatro, ¿no? Em, pero sí, tengo un amor particular hacia el títere porque me sirvió como, fundamentalmente como experiencia personal, me enriqueció como persona. Me ha servido muchísimo canalizar a través de los personajes situaciones y momentos, por ejemplo, de angustia, de tristeza. A través del títere yo he logrado expresar tal vez rencores u odios o amores que en la vida real no me lo permitía, ¿no? Es decir, por ejemplo, a través de un Juancito y María he jugado con esos personajes el amor perfecto de una pareja que, bueno, que la vida no me la dio como hubiera querido, ¿no? Pero Juancito y María son perfectos en ese amor, se aman, ¿no? Y a través del diablo y de las brujas y del rey Carboncillo y de todos los personajes que he escrito para mis obras de títeres, he canalizado esa bronca, esa maldad que uno a veces tiene el deseo de largarla y se la tiene que comer porque no corresponde o sabe que eso no está bien, ¿no? Es decir, el títere fue mi objeto intermediario entre mi yo íntimo, profundo, y los espectadores, ¿no? Me sirvió muchísimo para esto, para terminar de formarme como actriz, porque el títere te obliga a pasar de un sentimiento a otro rápidamente, en 2 o 3 segundos está riéndose y al instante el títere está llorando, por ejemplo, ¿no? Me ha servido también para trabajar lo que es la voz, el volumen, la dicción, los distintos tipos de voces que requiere el manejo de objetos de los muñecos, que me ha servido para que mis personajes, por ejemplo, en el teatro de actores, de actrices, tengan una característica particular cada uno, ¿no? Es decir, poder distinguirme bien cada vez que subía al escenario con un personaje distinto, que no sean todos parecidos, ¿no? Estas cuestiones más técnicas también se las debo al teatro de títeres. Y profundamente la relación del muñeco con el espectador, que es algo maravilloso, como decía mi maestra Ariel Bufano, no es el talento del titiritero, sino el poder del objeto, ese objeto intermediario entre el espectador y el artista y el titiritero, ese objeto intermediario que llega a la psiquis de las personas sin que prácticamente se den cuenta. Por eso esa reacción que tienen los niños, sobre todo cuando ven una obra de títeres, por esa empatía que se genera cuando los chicos ven una obra de títeres, ¿no? El títere penetra en la psiquis del ser humano sin que el ser humano lo advierta, su capacidad de objeto. Mi maestro Ariel Bufano hizo una gran investigación acerca de esto y de intentar curar la demencia, la locura, a través del teatro de objetos. Incluso hizo una experiencia importante hace muchísimos años, fue a congresos, lo difundió, pero luego esta experiencia no se pudo continuar. Pero yo como alumna suya y como titiritera también de su grupo, me siento heredera de todo ese conocimiento y me parece importantísimo utilizarlo para el bien de las personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar con el teatro aplicado, es decir, con algún objetivo específico, ya sea para un trabajo sobre violencia de género, un trabajo con niños con problemas de conducta, es decir, cuando se utiliza el arte teatral para un trabajo no específicamente artístico, sino más bien de sanación,
el títere es un instrumento valiosísimo, ¿no? Uno puede trabajar profundamente con las personas, tocarle su alma, su espíritu, su corazón, y esa persona no opone resistencia, como si opone una resistencia psíquica frente a un actor o una actriz, ¿no? Porque justamente al objeto no le teme, no le produce daño, porque el objeto es algo que el ser humano domina, maneja. Y en este caso, del objeto movido en función dramática, como diría Ariel, podemos llegar a lo profundo de las conciencias. Por eso es tan importante el buen manejo del títere, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los titiriteros conocemos esto, sabemos esto y tenemos ese particular cuidado con respecto a la temática y a la forma de manejar este gran instrumento que es el teatro de muñecos, ¿no? El teatro de objetos. Te hago una Así que, pregunta con como te das respecto a cuenta, esto que aquí te apasiona tanto. Te digo que te ¿Cómo? escucho muy entrecortado, pero que te hago una pregunta con respecto a esto que te apasiona tanto. ¿Continúas, porque hablas en tiempo presente, continúas haciendo títeres ahora? Quería escucharte bien. Me preguntás si en este momento estoy haciendo espectáculos con títeres. En este momento eh, eh, estoy escribiendo mucho, más que actuando. Sí, ¿cómo? No, no, te estoy escuchando, que en este momento estás escribiendo mucho. Sí, estoy escribiendo mucho, tanto títeres como teatro, ¿no? Más que actuando. Esto tiene algo que ver con con la fundación, es la tengo, el dato es preciso, la fundación de la que te estoy hablando, artística de esta fundación, que quiero decir bien el nombre, que es Fundación Cultural Acuífero Guaraní, ¿cierto? Fundación Cultural del Acuífero Guaraní. Sí, Ok. existe desde hace un tiempo ya, pero afortunadamente el año pasado completamos todos los trámites de personería jurídica. Entonces ya estamos trabajando de manera más orgánica, más institucional, ¿no? Los proyectos que tenemos tienen que ver con acercar a las producciones y a los artistas las posibilidades de gestionarlos, de movilizarlos por los distintos lugares de nuestro país, acercarlos a espacios de formación, es decir, la fundación pretende ser un nexo entre los artistas que generalmente tienen poco tiempo para dedicarle a lo que es la gestión y la producción, y sus capacidades, ¿no? Hay artistas muy buenos que, por ejemplo, son incapaces de redactar un proyecto y conseguir un dinero para hacerlo. Entonces, desde la fundación, Muy típico. de apoyarlos, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿no? O proponer espacios pedagógicos con el presidente de nuestra fundación, que es José Luis Valenzuela, eh, proponer espacios pedagógicos de capacitación no formal, donde se pueda trabajar, por ejemplo, investigación sobre una obra de teatro o la tutoría de investigaciones o el acompañamiento a tesis, es decir, una cantidad de actividades que no siempre se encuentra a mano, digamos, cuando uno tiene que hacerlas, ¿no? Es decir, entonces, con esta fundación estamos, además, por supuesto, de producción artística, ¿no? Por supuesto, ¿no? De las personas que integran la fundación, hay titiriteros, hay artistas circenses, actores, actrices, también, La por supuesto, fundación, producción. perdón, la fundación, ¿dónde se desarrolla? ¿O solamente con artistas del Chaco o con la región del NEA?
en principio son artistas de Chaco, pero la propuesta es empezar a recorrer el NEA primero y luego todo lo que es el área de el acuífero guaraní, de ahí nuestro nombre, ¿no? Es decir, que Claro. incluye Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil. Es decir, estamos en esa región y bueno, hacer un corredor de trabajos, tanto como de artistas, ¿no? En toda esta región. Es decir, que Sí. estás muy ocupada ahora porque ya, digamos, en el año pasado terminó tu trabajo, ¿no? En la Casa de la Cultura y ahora En el estás como directora artística de la fundación. Y sí, además estás escribiendo, me dijiste que estás escribiendo. Y también sé sí, que estaban haciendo algo con las autoras, con las compañeras de la colectiva de autoras del NEA. ¿Puede sí, ser? y sí, nosotros Que te viste que quiero, creamos nuestra colectiva, ¿no? Cuando se sí, formó la colectiva de Buenos Aires, sí, que te sí, contactamos sí, a sí. vos, Gilda, formamos también nuestra colectiva porque nos parecía que, bueno, en el NEA tenemos ya Bueno, esta esa parte. es una pregunta que te quiero hacer, esa es una pregunta que te quiero hacer. A raíz de esto, que a mí me llamó mucho la atención, digamos que me gustó mucho, pero me llamó mucho la atención que cuando se creó la colectiva de autoras federal, o sea, la general, inmediatamente ustedes como región, la colectiva del NEA, Sí, nació, no sé, un mes después, ¿no? sí, De que naciera, que se creara la colectiva federal. Entonces a mí me llamó mucho sí, la atención, me pareció muy, digamos, muy propicio, porque creo que cada región tendría que tener su colectiva, cada región tiene sus particularidades, sus singularidades, ¿no? Su problemática o sus necesidades, pero sin embargo no todas las regiones que conforman la colectiva crearon de inmediato una colectiva de autoras como la de ustedes, que se llama Colectiva de Autoras del NEA, que si bien sí. pertenece a la colectiva, tiene absoluta autonomía y llevan acciones todo el tiempo. Algo que me contaste vos y otra de las autoras, que no recuerdo ahora quién fue cuando yo estuve en Chaco, fue que esta Sí. particularidad que a mí me asombró y me gustó mucho de poder decir, bueno, tenemos de concretar un proyecto con inmediatez, ¿no? Que no Sí. solamente se da en la cuestión artística, no solamente se dio con la cuestión de colectiva de autoras del NEA, sino que es parte de este ser regional, del ser del NEA. Y ustedes me dieron una explicación y a mí me gustaría que vos me la repitieras y no las repitieras porque me parece muy interesante. Bueno. ¿Podrías? Mira, yo te estaba por comentar justamente eso, ¿no? Que acá en el NEA somos todas como muy inquietas, y no es casual que seamos tantas dramaturgas, somos muchas dramaturgas. No digo la misma cantidad, pero bastante aproximada a la cantidad de hombres que escriben teatro, ¿no? Es decir, la Ujú. colectiva cuenta con un número importante y esto tiene que ver con una cuestión de la resistencia que tenemos las mujeres, ¿no? Es decir, la resistencia frente a los avatares de la vida, es decir, no nos podemos quedar quietas porque si no nos hundimos, nos perdemos. Es decir, tenemos que estar siempre enfrentando y desafiantes para poder estar presentes y para poder ser visibilizadas. Y creo que esto tiene que ver un poco con la idiosincrasia de nuestra zona, ¿no? De nuestra región, la conformación. Nosotros como región somos muy amalgamados, estamos muy cerca, nos visitamos, vamos y venimos, nos conocemos todas, nos apoyamos, compartimos, una dirige la obra de otra, esta actriz actúa en la obra de aquella, es decir, y no importa si vive en Corrientes, en Misiones, en Resistencia o en Formosa, nos movemos como si esta fuera una gran ciudad, ¿no? Tenemos 4 capitales a menos de
200 kilómetros de distancia. Entonces, para nosotros esto es una fortaleza, es una cosa a favor, porque en esta región no podés tener una temporada de teatro muy larga, tenés que salir de gira, claro. tenés que recorrer, porque si no, en la tercera o cuarta función, chau tu plata, como dice el refrán, ¿no? Se terminó la obra. Entonces hay que moverse. Y en eso las mujeres somos muy habilidosas y muy emprendedoras, en estos de gestionar, recibir, armar la cama para los compañeros, venderle las entradas, limpiar las salas. Hay un trabajo que tiene que ver, creo yo, como te decía, con nuestra idiosincrasia, ¿no? Tenemos, por un lado, tenemos raíces indígenas, una fuerte presencia indígena en toda la región, guaraníes en aquella otra zona, ¿no es cierto?, de Misiones, Corrientes, y acá en nuestra zona, para Formosa y Chaco, con mucha influencia paraguaya también de los guaraníes, y también Com, Mocoy, Huichis, distintas etnias donde la mujer eh, es de un empuje y de una fuerza para sostener la vida como en una región con tanto en contra, ¿no? Es decir, en una región Ujú. donde no es fácil, no es sencilla. Y por otro lado, es decir, también tenemos las mujeres inmigrantes que han venido de distintos países europeos y también, por supuesto, de alrededor, de acá cerquita, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, que han venido tal vez con una ilusión de encontrarse con un lugar, no sé, hermoso, rico, ¿no? Y se encuentran con esta región, con este calor, con este clima, con esta geografía, con esta lucha para conseguir, tanto en la agricultura como tener animales, es decir, y había que ser fuerte y mantenerse firme para poder gestar una casa, ¿no? Una familia, tener hijos, criarlos, darles una formación, eh, tal vez en un lugar donde a lo mejor no había escuelas, o la escuela quedaba muy lejos, o no había caminos, o bastante agreste todo. Yo creo que las mujeres en ese aspecto tenemos esa fortaleza que es la resistencia, ¿no? La resistencia a pesar de todo, es decir, las mujeres engendramos, las mujeres parimos. Entonces, esta cosa que nos constituye, creo que nos da esa fuerza, más allá de que si una tiene o no tiene hijos, ¿no? Sino digo como género, nos da una fuerza para afrontar situaciones y momentos que a lo mejor, si no existiera esa fuerza, no se podrían llevar adelante, ¿no? Es decir, actividades, luchas. Y entonces creo que esto tiene que ver con esta cosa nuestra de la región, ¿no? Es decir, de estar unidas, porque una mujer sabe que otra mujer te va a dar la mano, porque pasa lo mismo que pasas vos. Y eso de que somos envidiosas y competitivas no es cierto. Así que hemos tenido experiencias, las autoras, las actrices, profundas en nuestra región, donde nos enriquecemos y nos apoyamos, pero profundamente, ¿no? Es decir, yo valoro muchísimo eso, esa unidad, este acompañamiento que hay desde las mujeres. eh, y bueno, cuando se trata del arte con más razón, ¿no? Porque es algo medio escaso, raro, en lugares donde no son ciudades centrales, donde no hay una difusión o un apoyo, así Claro. como en grandes centros urbanos, ¿no es cierto? No somos Buenos Aires, ni Rosario, ni Córdoba, es decir, somos Resistencia, Corrientes, Formosa, ¿no? Ciudades como más pequeñas, más modestas, con menos envergadura como gran ciudad. Y entonces es necesaria la solidaridad y el acompañamiento, ¿no? Siempre. Por eso es que Sí, este, eso fue anima. algo que yo vi y que realmente me conmovió mucho, porque lo vi y me encantó. Sí. Que hablando de la colectiva de autoras del NEA, de ustedes, la primera acción que llevaron a cabo fue los monólogos, ¿te acordás?
Palabra de Palabra de mujer. mujer, Sí, sí, lo hicimos palabra de mujer. en un, en un Y bar de bueno, la Casa de las Culturas, en ese sí, bar los domingos, bueno, un domingo por mes, ¿no? En realidad, hacíamos la presentación de estos micromonólogos que surgieron a raíz de la propuesta que surgió de la colectiva nuestra, digamos, claro, grande, ¿no? De la claro, grande, sí. un videíto que Ujú. había que hacer. Y luego nosotras lo pusimos en escena ahí en ese bar, siempre hicimos varias de estas presentaciones, varios domingos temáticos, ¿no? Buscando un tema que nos empleara para que más o menos todas estuviéramos en una misma línea, digamos, temática para el espectador. Nunca fuimos menos de cinco, fuimos cinco, siete, ocho, ¿no? Y preparábamos nuestros trabajos, nuestros monólogos, y a una le tocaba la cuestión de armado, sería, ¿no? Bueno, quién va primero, quién va después, quién hace el flyer, quién pone la música, quién habla con el dueño del bar, así. Y al principio era así, sin ningún tipo de interés económico, ¿no? Porque fue justamente por el 8 de marzo que lo hicimos, el Día de la Mujer. Claro. Y después vimos que, bueno, que ya que ellos tenían mucho público, porque iba mucha gente a vernos, que colaboraran con algo para nosotras. Entonces después logramos que nos dieran una cena al finalizar nuestras presentaciones y compartíamos entre todo un momento tan agradable, era tan divertido y tan lindo porque acabábamos de actuar o alguna actriz hizo el monólogo de una y nos juntábamos todas a compartir esa limonada con jengibre y sándwiches y chipacitos y bueno, y ahí sí a comentar y ya planificar el próximo tema del domingo del mes siguiente, ¿no? Es decir, fue muy interesante y nos quedó por la mitad que tenemos que retomarlo eso cuando termine esta pandemia, la impresión de un libro de la librería 8 de marzo, que nos propuso editar un libro con todos nuestros monólogos, ¿no? Palabra de mujer. Así que, Mm. y bueno, nos había quedado también a punto de estrenar, de hacerlo en Sala Galatea, que ya seguramente Javier nos va a reservar una fecha para que hagamos la presentación de todos nuestros monólogos. También estábamos a punto cuando vino todo este corte y que ya no se pudo ni ensayar ni hacer nada, ¿no? Quedamos todas con esa idea. Pero eso no va a morir ahí porque estamos intentando, con dos o tres ya que me empiezan a pinchar y a proponer para que lo hagamos así, grabado, digamos, videos en vivo y presentemos estos trabajos. Así que dentro de poquito ya te vas a enterar que estamos otra vez Bien, bueno, movilizados. yo recuerdo que cuando se creó la colectiva de autoras del NEA, bueno, tenían, digamos, el mismo lema, la misma necesidad o decisión que la colectiva federal, que es la de la visibilización de las autoras, ¿no? De Exactamente. las guionistas y etcétera. Entonces yo te pregunto, porque escuchándote hablar, siento, y bueno, y por tu trayectoria, y por todo lo que hiciste, y por todo lo que contás que vas a continuar haciendo, que estás haciendo, es como si de pronto, y además te hice la pregunta antes, no hubiera o no hubiese tal vez este obstáculo por ser mujer. Y sin embargo, cuando ustedes forman la colectiva de autoras del NEA, dejan muy en claro que es para visibilizar su trabajo y por eso lo llaman palabra de mujer. Entonces, mi pregunta es si es que necesitan, o sea, si están no visibilizadas o no visibilizadas como realmente deberían estarlo, desearían estarlo, merecerían estarlo. Estoy hablando ya de la cuestión del ámbito artístico del NEA. Sí, creo que el NEA no es una excepción a todo lo que pasa en el país, Hilda. Las Ujú. mujeres visibilizadas en nuestro país en un montón de roles y en algunos estamos más o menos, porque los lugares de poder, como te decía hoy, siempre son masculinos
Y claro. yo creo que hay algunas leyes, pero que si las cosas para equipararse necesitan de leyes, quiere decir que nuestra sociedad está bastante atrasada en este aspecto, ¿no? Porque si yo tengo que poner una ley de cupo, por ejemplo, para que las mujeres y los hombres tengan la misma representación política, por ejemplo, ¿no? Y si tengo que poner un cupo para, para las orquestas sinfónicas, porque si no las mujeres no llegan, creo que como sociedad dejamos mucho que desear, porque las Ujú, mujeres están muy capacitadas como los hombres, pero cuando se trata de contratar a alguien que dirija un cuerpo artístico, generalmente es el hombre el elegido, ¿no? Es decir, ujú, frente a un coreógrafo y a una coreógrafa, es raro que la coreógrafa quede a cargo de un ballet nacional, por ejemplo, ¿no? O frente a un director de orquesta y una directora, es rarísimo que quede una directora. Lo mismo pasa en todos los rubros, ¿no? Ni hablemos de las músicas. Tengo amigas que son músicas, cantoras y músicas, y les cuesta muchísimo ser aceptados como en el mismo nivel de capacitación y de profesión que un varón. claro. No hablemos de compositoras, es decir, ¿dónde están las compositoras de sinfonías, por ejemplo? ¿No? Es decir, si una orquesta sinfónica dirigida por una mujer quiere dirigir una sinfonía de una mujer, ¿qué hace? Es decir, estamos invisibilizadas porque la hegemonía masculina nos fue dejando, nos fue reservando las tareas del hogar y criar los hijos. Entonces, para Ujú, nosotras, más allá de que en el NEA tenemos presencia y las autoras somos claro. reconocidas, es Mm, una cuestión de instancia a nivel mundial para nosotras, porque no pasa en claro. todas partes. Acá somos muchas autoras y nuestras obras se hacen y nos reconocen y no tenemos ningún problema de género con los varones. Pero Ujú, no sé si hay un concurso, quién va de jurado, ¿no? Es decir, ujú, ahí, ahí es cuando uno ve que, bueno, también nos toca lo mismo, ¿no? Es difícil que las mujeres accedamos a esos lugares de poder. Entonces, por eso nuestra propuesta de visibilizar el rol de la autora, el rol de las autoras y de las dramaturgas, es nuestra propuesta como más allá de una cuestión concreta que pase en nuestra región, sino como una cuestión de propuesta política, ¿no? Es claro. una propuesta política de nuestra colectiva. Eh, Defender los roles de las mujeres en los lugares a la par del hombre, es decir, no somos ni menos ni merecemos ningún otro espacio que no sea el que nos corresponde por nuestro talento, por nuestra creatividad, por nuestra capacidad, por nuestra historia, por nuestra profesión. El hecho de ser Ujú. mujer tiene que impedir ese acceso. Entonces, bueno, luchamos por eso, ¿no? Por esta cuestión. Perfecto, sí, sí, eso lo vi y lo sé porque, bueno, soy autora y soy mujer y indudablemente estamos todas en el mismo Estamos predio, todos en el pero mismo lugar. creo que la pregunta te la hice porque, porque dado el carácter que vi en las autoras del NEA y esta Sí. decisión y esta cuestión de concretar y salir al frente y hacerse cargo, de pronto puede ser engañosa y pensar que, bueno, que no necesitan luchar por lo mismo que estamos luchando todas, que es por ser civilizadas, ¿no? Por ser Claro, respetadas como autoras y como artistas, etcétera. Entonces, por eso te hice la pregunta y bárbaro, sí, sí. la respuesta está súper, entiendo perfectamente. Te quiero hacer una pregunta con respecto a tu ser, que nunca esa palabra, concesionaria de Argentores, que yo viví una anécdota con vos, estando allá, viéndote concesionaria de Argentores, que me diste miedo. Entonces, ¿nos podés contar? Quiero ver la hora. Ah, ¿nos falta poquito? Falta muy poco, ¿no? Sí, Se nos va. empezamos 20:30. Empezamos a las 20:30, ¿cierto? Con todo el lío que tuvimos. Es Sí, así es decir, que que tenemos estamos mucho muy lío. cerca de terminar.
estamos muy cerca de Sí, terminar. No quisiera que no nos podamos despedir. Nos despedimos y bueno, y nos despedimos primero y después me contás un poquito sobre lo de ser concesionaria de Argentores y si se corta, se corta. Porque no tengo muy claro que hora bueno, empezamos, perdón, no me di cuenta con todo el lío. claro. Eh, pero a las 20:30 me dice Judith, así que nos faltan 4 minutos. No Bueno, tenemos bueno, tiempo para hablar sobre tu ser concesionaria de Argentores, pero sé que lo estás haciendo muy bien porque todos pagan los derechos de los autores y las autoras, que sí, seguramente te están muy agradecidos y justamente agradecidas. por esto, porque soy autora, fue la propuesta de Tito Cosa y de Alberto, el gerente de Argentores, porque en esta región antes el concesionario estaba en Rosario y no procedía cuando eran espectáculos de autores locales, salvo que era un espectáculo de alguien de afuera, pero si no, entonces los Claro, autores y tampoco hacía el trámite de pedir autorización o de registrar obras. Y Tito le dijo al gerente, bueno, vamos a hacer una prueba con Gladys, que como es autora, tal vez se ocupe. Y bueno, en el 2006 me propusieron y aquí estoy, como, estás. como Soy por ser, cuando no, autora. faltan 3 minutitos. Te quiero Sí, agradecer mucho. Suerte que pudiste entrar vos para que yo también pueda entrar y concretar esta entrevista que me encantó, esta charla. Gracias gracias por la charla, me encantó. Gracias a todos los que estuvieron y a todas. No pude leer nada de lo que por ahí quisieron preguntarte, pero bueno, estaba muy, ah, entré atropelladamente por el prólogo mal habido, así que también fue eso, pero gracias, gracias, me encantó. gracias, Gilda, gracias a vos. Y bueno, se nos quedó un taller pendiente, ya te vamos a traer de nuevo al Chaco, o a Misiones para que continuemos con este trabajo de formación. Y gracias a la colectiva de autora por tener también esta mirada federal que me parece importantísimo, así como reclamamos nuestros derechos las mujeres, nosotras estamos doblemente discriminadas también, no solamente por mujeres, sino por del interior. Entonces, cuando hay comunistas que se ocupan de lo federal, ahí estamos, ¿no? Agradeciendo muchísimo y sigamos todas juntas luchando por un mundo mejor, que creo que las mujeres en ese aspecto tenemos un objetivo bastante saludable para toda nuestra Por especie supuesto humana, que sí, que es la vida, por ¿no? supuesto Damos que vida sí. y Sí, cuidamos la un vida. objetivo Entonces, fundamental tenemos. teatro, que también el Bueno, teatro es vida. Como decimos por acá en supuesto que Chaco, sí. viva el teatro. Viva el teatro. Bueno, y viva las dramaturgas. Te Viva el mando drama. un Yo beso también. enorme y ya nos despedimos. Seguimos siempre en contacto. ¿Sí? Bueno, gracias Judith también por todo lo Chao. que haces, las chicas de Sí, prensa. sí, Judith y Anabel también, por todos los que nos ayudaron. Bueno, Sí, sí, sí. chao. Nos veremos, Gilda, mi Falta un corazón. minuto. Chao, chao. Chao, 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 chao. hermosa. Gracias a los que nos Chao, acompañaron. gracias. Gracias. Ya Chao. miraremos y contestaremos las preguntas. Dale, dale. Chao, Chao, chao. chao.